Capítulo 5 de Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Jesús entonces, tras calmar el mar, la tempestad, atravesó hacia una tierra que no eran judíos, Gadara, porque vemos que en los sepulcros y por ahí había un hato de cerdos, miles de cerdos. Los judíos tenían prohibido el comer cerdo. Y recordemos que Jesús dijo antes, vayamos hacia el otro lado del mar. Jesús tenía y tiene percepción espiritual. Los creyentes también debemos tener percepción espiritual y de hecho lo tenemos. Toda persona que es nacida en el espíritu viene a ser un ser espiritual. Por lo tanto, no existe ningún cristiano nacido en el Espíritu y que ha recibido el Espíritu Santo que no tenga al mismo tiempo visión espiritual. Es lógico, si eres un ser espiritual, tienes percepción espiritual. La percepción espiritual te permite percibir cosas más allá de lo que perciben nuestros sentidos, más allá de lo que son las evidencias. Esa intuición que va más allá la tenía Jesús. Yo creo que este endemoniado tenía algo que llamó a Jesús la atención. Posiblemente haya pedidole sanidad, o posiblemente haya sido descendiente de David. No sabemos la razón, pero es posible que Jesús haya sentido la necesidad de ir hacia allá por compasión para ayudar a esta persona. Además de lo que es manifestar y dar la enseñanza apropiada acerca del Evangelio y de la autoridad que tenemos los creyentes sobre todo espíritu. Jesús nos enseña a actuar como Él lo hizo. Nos enseña que el hombre tiene autoridad para perdonar pecados. El hombre tiene autoridad para sembrar la palabra y tiene autoridad sobre los demonios también. Este mismo capítulo 5 incluso termina con otro milagro en el cual Jesús muestra que el hombre tiene autoridad sobre la muerte, la resurrección. Hacer resucitar a una persona es algo que no he visto actualmente. Sí escuché testimonios de grupos cristianos. Mis padres y yo también cuando era niño sino que éramos un grupo de creyentes sin denominación, sin religión alguna. Simplemente nos reuníamos en las casas, tomábamos la cena del Señor y no teníamos denominación, como les digo, no existía pastor alguno, todos eran hermanos. Y cantábamos y adorábamos, invocábamos al Espíritu Santo por medio de alabanzas de adoración, canciones que decían Espíritu Santo, ven, ven. Y habían lenguas, adoración en lenguas y sanidades también, se echaban fuera demonios. Y una hermana del grupo tuvo una enfermedad grave y murió, y se oró por ella, y a pesar de que los médicos habían declarado que estaba muerta, ella resucitó. Y después dijo que no se acordaba qué había pasado, simplemente se despertó. La autoridad sobre los muertos, la autoridad sobre la muerte, que es algo que yo también quisiera tenerlo. Quisiera también no solamente mandar sobre las enfermedades, sino también sobre la muerte. Jesús dijo que nosotros haremos mayores cosas que Él, porque Él es nuestro Maestro. Pero también existen casos especiales, como veremos después, que Jesús sana a un endemoniado, un niño endemoniado, que los discípulos no podían sanarla, y Él dijo, para esto es necesario oración y ayuno. En este caso, sí, Jesús enseña a utilizar el ayuno como una herramienta
para la guerra espiritual. Este endemoniado gadareno, evidentemente existe una lucha, existe un conflicto. Tenía 2000 demonios, una legión, y sin embargo cuando viene Jesús se postra a él. Y hay una lucha de dos personalidades ahí. Uno se postra como pidiendo ayuda porque sufría, pues él mismo se auto laceraba, se golpeaba con piedras a sí mismo, andaba desnudo y andaba en los sepulcros. Y la persona sufría mucho. Y por otra parte los demonios también actuaban en una actitud de rebeldía, o por lo menos pretendiendo tener una rebeldía, que seguramente lo lograban contra otros creyentes, ¿no? Pero contra el mismo Jesucristo este reino no pudo prevalecer. Jesucristo había venido a una nación, su nación, la nación de Israel, para quienes la promesa estaba dada y para quienes Jesús había venido a predicar en primicia, en primer lugar, a su propio pueblo, para traer este gran regalo de los cielos que es el Evangelio. El Evangelio es el regalo de Dios de los cielos, de que podemos llegar a ser parte de su pueblo, podemos ser sus hijos, podemos llegar a tener comunión, ser uno con Dios, poder hablar con Él, ya no a través de los sacrificios, la sangre que se presentaba a los sacerdotes, ni tanta cosa. Jesús nos trae la salvación gratis, el contacto con Dios para poder invocarle por medio de su nombre. Y además el Espíritu Santo, el cual nunca había podido descender completamente a la tierra, viene al mundo porque Jesús lo hizo posible. Solamente Jesús hizo posible que el Espíritu de Dios, el cual es el reino de los cielos, venga a la tierra y pueda estar con los hombres disponible. Una política celestial muy riesgosa al mismo tiempo, porque su Espíritu es santo, es muy delicado, es muy puro. Personas pueden llegar a ofenderlo y pueden llegar a condenarse eternamente sin remisión más posible. Pero sin embargo es el poder de Dios que Él da a su iglesia, es el objetivo, es la razón de ser del Evangelio de la iglesia, es la razón de ser del ministerio de Jesucristo, es la razón de ser por la cual tú eres cristiano. Es el Espíritu Santo, el poder. Sin poder no puedes hacer nada. Solamente el poder del Espíritu Santo puede darte victoria sobre toda dificultad, sobre todo enemigo. Solamente el Espíritu Santo, en Él, por medio de Jesucristo, todo lo podemos. Vamos a seguir leyendo. Entonces este endemoniado era parte de su pueblo. Bueno, estaba cerca de la zona, ¿no? Pero no creo que en otras zonas del mundo haya existido tantos demonios como en esta. En los tiempos de Jesús se manifestaron varios demonios, muchos, como en este caso. ¿Y qué pasaba? Yo creo que en esta zona, sabiendo que era zona clave, que en este lugar, porque las profecías decían que en Jerusalén, en Israel, se iba a manifestar el Mesías, estaba llena en todo lo posible de demonios, que si no eran personas, si es que no eran los israelitas, si no se cubrían por medio de la fe en la esperanza en el Dios de Israel, de hecho eran poseídos por demonios, así como león rugiente andaba buscando a quien devorar. Y creo que para esta nación era más peligroso, más riesgoso esta zona. Aún esta zona del mundo, Palestina, sigue siendo importante y clave para no solamente Los Ángeles, de todos Los Ángeles. Un tráfico, una actividad espiritual muy intensa en esta zona. También en las zonas de América, por ejemplo, también hubieron
comunidades enteras, culturas enteras que hacían sacrificios humanos y también poseídas por demonios. Pero en esta narración vemos de que aquí Jesús vino y abrió una época, una temporada en la que no solamente se enfrentó con los sacerdotes y religiosos, a los cuales después llevaron a acusarlo y condenarlo a muerte, sino también entró en lucha contra poderes espirituales. Aquí vemos que habían poderes ya territoriales, a los cuales Jesús se enfrenta y hay una guerra después. Los demonios salen de esta persona, piden, muy interesantemente piden ir hacia otros organismos vivientes como son los cerdos, y misteriosamente piden permiso a Jesús, porque Jesús les estaba mandando ir al abismo. El abismo es el lugar donde los demonios están y ya no pueden salir nunca más. Tú cuando echas fuera un demonio de una persona, puedes mandarlo que salga de esa persona, puedes decirle que salga de esa ciudad, de ese país, de este mundo, o puedes enviarlo también al abismo, el cual es creado para Satanás y sus ángeles, y no salga nunca más. Es por eso que los demonios, después de enfrentar a Jesús o intentar enfrentarlo, piden que no les envíe al abismo, sino que les envíe humildemente, por decirlo así, hacia esos cerdos. Pero posteriormente vemos que la población entera parece que salieron hacia esa zona, porque le dijeron a Jesús, toda la población le dijo a Jesús que se vaya de sus contornos. Vamos a ver entonces la lucha vamos a leerlo ahora, si lo vas a entender, la lucha de este hombre, que dentro de este hombre había una lucha. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Fuerza sobrenatural. Se dice, por ejemplo, que no hay loco sin fuerza. Los neurotransmisores pueden activarse por medio de actividad nerviosa, y pueden haber falta de sensibilidad al dolor o a la fatiga, pero esta fatiga posteriormente llega y va destrozando el interior de la persona, toda su estructura, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso esta energía tiene que proceder de alguna manera, ¿no? El espíritu posee, pero de todas maneras desgasta la naturaleza humana. Por eso es que tiene que seguramente alimentarse de otro tipo de metabolismo, como la alimentación de inmundicias. Vamos a ver que dice, versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Pero sí existe la fuerza también espiritual. ¿Se acuerdan de Sansón? Él también tuvo una fuerza sobrenatural que tenía relación con el Espíritu de Dios. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, es decir, como aullando, ¿no? Y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Esto es mayormente toda posesión, porque los espíritus del mal, Satanás, toda persona que es poseída, el objetivo es destruir, ¿no? Satanás nunca vino a construir, a cuidar. Él vino a destruir, a matar, ¿no? Entonces el daño que le hacía, el daño que siempre hacen los demonios, es a buscar la destrucción. Y el objetivo es causar una dependencia, y es como un anzuelo. ¿Has visto un anzuelo o un garfio como perfora a la carne? Cuando intentas sacarlo, rompes toda la carne. Esa es la risa del diablo, porque cuando te
te ata, te vence, no se mete como cualquier cosa que puede salir y sin causar daño. Se penetra en todas las estructuras de tal manera que si tú quieres arrancarlo, lo sacarás, pero matarás a la persona al mismo tiempo. Esa es la risa. Satanás dice, ¿quieres liberarlo? Lo librarás, pero sale muerto de aquí, porque Satanás no es inocente y no es bueno. Él lo que busca es la muerte, y si entró, se establece de tal manera que si lo sacas, pones en riesgo la vida de la persona. Por eso es que tal vez había una lucha, un rechazo sobre este conflicto que había, ¿no? Que explica que él mismo se hería con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, el hombre, y clamando a gran voz dijo, ¿qué dijo? ¿Qué quería decir? Señor, ten compasión de mí, ayúdame, ¿no? Pero sin embargo hablaron los demonios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Ven? Al comienzo no hay demonio sumiso. ¿Qué tienes conmigo? Y después Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro, no se controla, pero no puede. Te conjuro por Dios, que no me atormentes. Porque le decía a Jesús, ya le estaba diciendo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Posiblemente este sea un resumen, como siempre, ¿no? No sabemos todo el diálogo que ha habido. Pero también Jesús puede haber utilizado esto para enseñar, evidentemente. Estaban sus discípulos y estaba la persona que escribió este evangelio. Su razón era explicar también. Y le preguntó cómo te llamas, para que sea manifiesto que es evidencia de que existe un espíritu inmundo. Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho. El demonio le rogaba lo que les había dicho, que no lo lancen al abismo, ¿no? Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. ¿A dónde fueron los cerdos? Al mar. Murieron. ¿Y dónde fueron los espíritus inmundos? No hay evidencia, pero yo estaba diciéndoles que posiblemente a la misma ciudad. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba? Lo vieron diferente. Sentado, antes no estaba sentado, siempre estaba agitado. Vestido, entonces antes estaba desnudo. Y en su juicio cabal, tal vez peinado también, ¿no? Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Quería ser su discípulo, había sido sanado y estaba tan agradecido que le decía, Jesús, permíteme ir contigo, quiero ser tu discípulo. Y Jesús no le rechazó. Lo que hizo es darle un ministerio importantísimo, simplemente dar testimonio a su gente, donde él vaya. Quienes hablan, yo también he sido presa de las drogas. Casi 10 años estuve consumiendo marihuana primero y después cocaína. Y fui afectado también. Tuve diagnóstico de un médico, ¿no? Aquí en Trujillo, Perú. Coello, se apellidaba el psiquiatra, que diagnosticó principios de esquizofrenia y desnutrición. Porque yo andaba de hippie por todo el Perú y viajaba, tenía pelos largos y tenía compañeros también que tocábamos música, pero realmente era para drogarse. Y una vez un niño en la Plaza de Armas de Cusco me dijo, yo prefiero hablar con personas como tú,
en lugar de las otras personas. Y prefiero hablar con personas así, con los locos. Y entonces yo me di cuenta de que me miré mi vestido y mi ropa estaba realmente así, ¿no? Y el Señor me libró de esto, y este es el testimonio que yo siempre lo cuento. Hay personas, incluso mi madre misma me dice, no cuentes tú, no te conviene contar eso porque la gente va a desconfiar de ti. Pero el ministerio que Jesús nos da a quienes hemos sido salvados de la muerte, como les expliqué antes, es contar, decir, simplemente, esto es un ministerio. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La hija de Jairo, ahora otra narración, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Esta es la hija de Jairo, es la niña que muere, y Jesús tiene una misma forma en dos niños. Sucede lo mismo. Jesús toma la mano y le dice, levántate, ¿no? Le dice, Talita Kumi. Y después otro niño también, que fue endemoniado, vamos a verlo después, también le toma la mano. Y entonces Jesús sigue utilizando el mar de Galilea como medio para ir a otra ciudad. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Era judío, era a cargo de la sinagoga. La sinagoga era como decir casas destinadas a la lectura y la enseñanza era como decir iglesias, ¿no? Porque existía un solo templo en Jerusalén, pero las sinagogas, que eran lugares en donde existían alguna copia de rollos. Antes no todos podían tener la Biblia, ¿no? En ese tiempo tenían la Torá, el Antiguo Testamento, y lo tenían en rollos, ¿no? Había un encargado de eso, y aquí estaba un principal de la sinagoga, Jairo, que luego le vio y se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Tiene importancia esto, que él era uno de los que conocían la ley. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo, es decir, mientras él iba caminando, seguramente Jairo y sus enviados le decían a Jesús, apúrate que la hija se está muriendo. Y en ese camino viene una mujer, le toca, y Jesús siente. Y eso debe suceder también. Si tú eres ministrador, si tú sanas, si tú puedes hacer milagros, también seguramente vas a sentir cuando sale de ti un poder. Es como un sentimiento. Cuando tú haces milagros, tiene que haber amor, tiene que haber sensibilidad por esa persona. Es un despliegue, es una energía, es agotador también. Y Jesús siente esto y nos enseña. Entonces una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, solamente tocándola. También después Pedro, en Hechos, el apóstol Pedro también, su sombra también podía sanar. En el Antiguo Testamento también, la tumba de Eliseo también fue capaz de sanar, simplemente por el contacto. Y son misterios de las cosas espirituales. Existen cosas espirituales, existen casas, lugares, vestimenta, ¿no? Las vestimentas cargan la energía de la persona. Después también el apóstol Pablo enseña de que aún la ropa contaminada por la carne de los impíos debemos rechazarla. Jesús
tenía poder aún tocándole. En el Antiguo Testamento se decía que en el tiempo futuro la gente iba a venir y tocar el manto de un judío, porque en ellos hay salvación. También se cumple esta profecía en Jesús, ¿no? Tocándole sus flecos. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y no es que Jesús no lo supiera, pero él quería dar la enseñanza y que sea glorificado, porque todo milagro de Jesús era para dar gloria a Dios y enseñar, como ahora estoy transmitiendo esta enseñanza. Entonces, queridos, que Dios quería saber quién había sido. Luego Jesús, conociendo, sus discípulos le dijeron, bueno, entonces el versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella también de repente, como yo mismo, se avergonzaba, ¿no? Porque su dolencia, su azote era vergonzoso, ¿no? Decir, yo tenía flujo de sangre por años. Bueno, pero para la gloria de Dios le dijo la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No es la primera vez que Jesús a alguien que ha sido sanado le hace hablar. Debemos entonces agradecer. Si tú has recibido un milagro, tienes que hablarlo, tienes que dar testimonio de ello. Esa es la gloria, hay que ser agradecidos. Simplemente diciéndolo en este caso. Los sacerdotes pedían, o la ley del Antiguo Testamento pedía para la limpieza una ofrenda. Pero Jesús no pide ofrenda, solamente el testimonio. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Entonces Jesús, para ir a hacer esta actividad, dijo, no vengan todos, solamente algunos, Pedro, Jacobo y Juan. No sabemos exactamente, pero tú cuando quieres hacer una actividad especial, escoges a un equipo, ¿no?, de los más allegados tuyos. Yo recuerdo cuando era niño, porque cuando sucedía este grupo de oración, era infante, 7, 8 años, o menos, y los llamaban, ¿no?, a mis padres y al grupo, para orar por un endemoniado, por ejemplo, ¿no? Y yo le decía a mi papá, también quiero ir. Y mis papás me decían, no, tú eres muy débil, eres niño, y el demonio se te puede meter a ti. Así me decían. Y entonces sí se escogían quienes iban a ir. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entonces la niña estaba muerta. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús estaba declarando y ya estaba emitiendo poder. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. A esto algunos diccionarios le llaman el secreto mesiánico. Y es que Jesús no pedía que sea público. Acá dice el versículo 43, él les mandó mucho, que nadie lo supiese. Él hacía milagros y decía, por favor no lo digan, no lo hagan público. Algunos comentaristas
dicen que era para que los que lo buscan no lo busquen por los milagros. Otra explicación es, y no me dice nada esta palabra, por la naturaleza misma de su ministerio. Yo les había dicho de que era porque Jesús quería extender el tiempo posible de la enseñanza, de su ministerio de enseñar. Y lo fundamento en que, justamente como hemos visto antes, Jesús chocaba contra poderes. Estos poderes reaccionan los reinos de esta tierra. Los que habían poseído esta tierra y tenían dominio, ellos se creían dueños de territorios y de potestades. Jesús estaba chocando contra esos poderes y iba a haber una reacción pronta. Por lo tanto, Jesús dice, no lo digan. Pero por otra parte también Jesús manda a decir a las personas, por ejemplo al leproso le dijo, anda al sacerdote y preséntate por tu purificación. Es decir, no lo podía esconder tampoco, sino que tenía que cumplir Jesús una misión. Esa misión no se podía negar, tenía que cumplirse esto, el dar testimonio a la clase más peligrosa para él, digamos, los que más iban a ponerse celosos. Y lo que quiero exponer ahora en adición es, y ya terminamos de leer el capítulo, pero que ser Jesús fue difícil, no fue fácil. Jesús enfrentó todo lo que el hombre enfrenta. Él tuvo deseos sexuales, él tuvo frío, tuvo cansancio. ¿Cuánto no quiso dormir hasta tarde? Pero él siempre se levantaba en las mañanas. ¿Y cuánto nosotros a veces tenemos? Yo también, yo no oro todos los días. Yo les he dicho, yo no les predico que soy perfecto. Hay días que no oro, hay días que no me arrodillo, hay días que sí me arrodillo. Pero todos los días el Señor está en mi corazón y en mi mente porque Él es mi razón de vivir. Y Jesús fue difícil cada uno de sus días. Y había una contradicción. Porque imagínate tú, si fueras tú, por ejemplo, un hijo de una familia muy rica, donde siempre tienes todos tus alimentos, toda tu ropa preciosa y todo cómodo, no tienes ni callos en los pies, tu piel es delicada, ni siquiera te cae el sol. Y imagínate que tuvieras que hacer una obra en barrios peligrosos, donde puedes llegar a ser hasta violado o matado. Entonces, eso cuesta, eso es difícil. Jesús era desde el principio y estaba con Dios. Por eso Jesús decía, Señor, dame la gloria que me diste desde el principio. Él era el príncipe, el hijo de Dios, el hijo del rey. Y por eso en el monte de Getsemaní, en su oración final, hay una lucha. Y Jesús dice, Señor, si fuera posible, que pase de mí esta copa. Entonces yo creo que también al mismo tiempo, yo sé que Él no se dejó dominar por el miedo, porque Él estaba lleno de amor y de Espíritu Santo. Pero de todas maneras, si no existiera la dificultad, no habría gloria. La lucha de Jesús fue valiente. Él luchó y nos amó. No fue fácil. No fue fácil. El ministerio de Jesús no fue fácil. A Él le dolió. Él fue valiente. Y por eso es que sintió por momentos también lo que siente un hombre. Él ni siquiera dejó un hijo en esta tierra. Pero espiritualmente todos somos sus hijos. Así terminamos este capítulo. Hasta luego.